Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré de la primera Navidad que ha marcado para siempre el destino de esta humanidad de superficie. Es de sobra conocido que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. La fecha exacta de la Natividad ha sido un tema de debate desde los primeros siglos después de Jesucristo. Y para entender mejor la cronología, bueno, pues hay que entender cómo se comenzó a utilizar el calendario actual. Fíjense bien, en los tiempos de Jesús, el calendario común a la mayoría de los países era el calendario romano, como es lógico por otra parte. Este calendario romano se basaba en los años transcurridos ad urbe condita, o desde la fundación de Roma, como decían ellos. El calendario cristiano moderno se fundó en el año 753 a.C. y con su caída a principios del siglo V, el calendario romano dejó de ser la forma natural de calcular la fecha para la mayoría de los pueblos del mundo civilizado. El calendario cristiano data de aproximadamente un siglo después de esa caída de Roma. La fecha y el año de Navidad fueron puestos por Dionisio Exiguo en el año 525 después de Cristo. Exiguus significa el pequeño y fue un hombre humilde que él mismo escogió para distinguirle de un Dionisio del segundo o tercer siglo más o menos, y que era conocido por ser un escritor cristiano. Pues bien, Dionisio decidió basar su nuevo calendario en la fecha de la Natividad. El único problema para este hombre fue que él tampoco sabía de antemano cuándo había nacido Jesús y por tanto pues tenía que escoger una fecha mediante un proceso de cálculo y de adivinanza. Dionisio se apoyó en la historia romana para calcular el año y lo que hizo fue lo siguiente: sumar los reinados de los emperadores de Roma hacia atrás en el tiempo, y este modo de calcular fechas pues le permitió, aunque no era nuevo, le permitió hacer un cálculo aproximado y se había aplicado además de la misma forma siglos antes para calcular fechas históricas egipcias a través de las duraciones del reinado de los faraones. El método es infalible si se aplica correctamente. Sin embargo, Dionisio no lo aplicó bien, porque fíjense, hay dos errores importantes en el cálculo que hizo. En primer lugar, olvidó totalmente el año cero. Dionisio puso un calendario que saltaba directamente desde un año antes de Cristo a un año después de Cristo, sin poner nada en el medio. Sin embargo, ese fue solo el menor de los dos errores. El segundo fue mucho más importante. César Augusto, emperador durante la Natividad, también reinó 4 años bajo su nombre propio de Octavio. Un dato que este Dionisio olvidó, o que no tuvo en cuenta por lo menos. Por tanto, los dos errores conocidos suman 5 años. Y si nos fijamos que Dionisio no cometió ningún error más, pues Jesús, según esto, tuvo que nacer en el año V a.C. Naturalmente, al saber que el cálculo de Dionisio está mal, pocos expertos se fían del resultado, aún teniendo en cuenta las correcciones. La fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, tiene una larga historia. Fíjense bien, parece ser
que esta fecha, que se ha utilizado desde aproximadamente el 336 después de Cristo, o sea, 2 siglos antes de Dionisio, pues fue por la razón de escogerla, porque era la fecha tradicional de la fiesta invernal pagana. Hasta en la era de los romanos la fiesta tenía mucha antigüedad, siendo una celebración celta. Esta fiesta celebraba el solsticio y fue el inicio de este planteamiento. Muchas de las tradiciones celtas y romanas son familiares incluso hoy en día. Y hay mucha gente que se queja de que la Navidad pues, se ha convertido en una celebración de consumo, con, bueno, pues demasiada comida, demasiado alcohol y mucha fiesta. De hecho, en este sentido, pues se está regresando a las raíces paganas de la celebración invernal. La festividad pagana, por otra parte, se celebraba con días de vacaciones, comidas especiales, fiestas y muchas de las cosas en las que se cree hoy en día y que son pura y exclusivamente de esta era moderna. Otras de las tradiciones también no son muy familiares. La gente decoraba sus casas con ramos verdes para demostrar que, bueno, pese al tiempo invernal, el frío no podía matar a todo lo verde. En Europa, por ejemplo, la tradición de poner un árbol de Navidad pues fue popularizada durante el siglo pasado por el príncipe Alberto, el marido alemán de la reina Victoria, mientras que Alberto adoptó la vieja tradición alemana de usar un pino. Los romanos solían poner ramos de laurel. La fiesta invernal también fue el momento para celebrar procesiones y desfiles de modo similar a la tradición moderna de los países católicos. Pero fíjense, el aspecto más sorprendente del festival pagano era la tradición de dar y recibir regalos. Muchas personas creen que esta tradición celebra la acción de los Reyes Magos. Cuando se dice aquello de que y entrando en la casa vieron al niño con María su madre y postrados en la tierra lo adoraron, abriendo sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Pero no, la tradición de regalar databa de siglos antes de Cristo y posteriormente fue acogida por la Iglesia cristiana. Este fue un ejemplo de la capacidad de adaptar de la Iglesia cristiana en sus inicios a los nuevos tiempos. En vez de suprimir lo que era una fiesta muy popular, pues ¿qué hicieron? Decidieron adaptar y purificarla. Esta fiesta pagana, que era de lo más popular, pues se convirtió en la fiesta cristiana más importante. En resumen, la fecha de Navidad pues simplemente sucedió así, es decir, que no tiene una base histórica de la que podamos partir. Se puede decir que en el 194 después de Cristo, Clemente de Alejandría escribió que Jesús nació el 18 de noviembre del año 3 a.C., pero ofreció dos fechas alternativas, la noche del 19 al 20 de abril y el 20 de mayo. Un siglo y medio después, Epifanio fijó la Natividad para el 6 de enero, pero también ofreció el 20 de mayo como la fecha de la Concepción, con fechas alternativas del 21 de mayo y del 20 de junio. Como es evidente, estas fechas de la Concepción en combinación con la fecha de la Natividad de Epifanio, pues supondría que Jesús nació prematuro o muy prematuro, entre 2 y 3 meses antes del término. Y se ha sugerido que Epifanio se confundió entre las fechas de la concepción y del nacimiento. Porque fíjense, en Lucas 2, capítulos 8 a 19, encontramos una descripción de la visita de los pastores al niño Jesús que comienza así. Había unos pastores en aquella misma región que pasaban la noche al aire libre, vigilando por torno su rebaño. Bueno, pues hay que decir que durante el invierno la región de Israel y Palestina sufre de un clima, si no extremo, al menos desagradable. Hay muchas lluvias heladas y a veces unas nevadas intensas. Los rebaños suelen mantenerse bajo cubierto hasta marzo, que es el momento en el que llegaría
la hora de parir a las ovejas. Solo durante marzo, abril y mayo estarían los pastores con las manadas al aire libre, las 24 horas al día. Es decir, que la evidencia de Lucas apunta hacia una fecha de la Natividad a principios de la primavera. Entre Lucas y Dionisio encontramos una fecha más probable para la primera Navidad de marzo o abril del año quinto antes de Jesucristo. De no ser así, ¿qué otras evidencias existen? Fíjense, aquí Lucas y Mateo apuntan a unas conclusiones completamente distintas. Lucas describe muy precisamente el censo y las circunstancias en torno al nacimiento de Jesús. Y entre los datos que destaca, pues se puede encontrar que César Augusto era el emperador de Roma y que en aquella época se ordenó un gran censo antes de la Natividad y que Quirinius era el gobernador de Siria en aquel momento. Pero de eso les seguiré hablando después de este inciso en el que, puesto que es Navidad, no solo me voy a tomar un buen vaso de jugo de fruta, sino que con dos amigos que han venido a verme voy a cantar unos villancicos. Pero enseguida vuelvo. No se puede.